Antes que los cielos se oscurecieran sobre Israel, antes que el juicio descendiera como un martillo divino, sobre la tierra que fluía leche y miel, hubo un secreto que muy pocos conocían. En los corredores resplandecientes del Palacio Real, donde el oro relucía más que la verdad, donde la ambición hablaba más fuerte que la ley de Moisés, y donde las decisiones de los hombres buscaban rivalizar con los decretos eternos del cielo, un hombre se preparaba para levantar la mayor afrenta espiritual jamás cometida por un líder israelita. Jeroboam, hijo de Nabat, había sido elevado no por méritos reales ni por linaje davídico, sino por una palabra profética que lo apartó del anonimato para convertirlo en rey sobre 10 tribus del pueblo escogido. Pero como el sol que se oscurece al mediodía, su ascenso fue también el inicio de una decadencia que terminaría contaminando a generaciones enteras, con un veneno tan letal como silencioso: la idolatría institucionalizada. Era el año 953 a.C., y las 12 tribus de Israel, que alguna vez marcharon juntas tras el Arca del Pacto, se encontraban ahora divididas por el filo invisible de la desobediencia. Mientras en el sur, Roboam, nieto de David, trataba de mantener el legado de su abuelo bajo una corona debilitada. Al norte, Jeroboam había recibido de Dios mismo una promesa: gobernar sobre 10 tribus si permanecía fiel. Pero la fidelidad, ese recurso escaso en el alma de los ambiciosos, pronto fue sepultada bajo la lógica política y el miedo disfrazado de prudencia. El temor de perder el control de su pueblo llevó a Jeroboam a idear una estrategia que, aunque aparentemente eficaz, desataría el juicio divino más visible desde los días del Sinaí. Sabía que mientras el templo de Jerusalén siguiera siendo el centro espiritual del pueblo, sus súbditos terminarían por volver su lealtad hacia Roboam. Y así, en lugar de postrarse ante Dios para pedir dirección, decidió usar su propia mano para redibujar la religión de Israel, como si pudiera modificar las reglas del cielo desde un trono terrenal. En los talleres secretos de Betel y Dan, los martillos comenzaron a golpear el oro puro. Las brasas ardían noche y día fundiendo el metal que, con cada golpe, tomaba la forma de un becerro. 2 imágenes fueron forjadas con tal precisión artística que parecía que respirarían. Cuando estuvieron listas, Jeroboam las colocó en puntos estratégicos de su reino, uno en Betel al sur y otro en Dan al norte, convirtiéndolos en centros religiosos alternativos. Pero eso no era todo. Con una arrogancia que superaba la de cualquier rey anterior, Jeroboam no solo erigió ídolos, él mismo se vistió como sacerdote, alteró el calendario de las fiestas sagradas y designó ministros religiosos fuera del linaje levítico, desmantelando así los cimientos de la fe verdadera. Ante una multitud hipnotizada por la novedad y seducida por la comodidad, proclamó las mismas palabras que Aarón había dicho siglos antes en el desierto. Un profeta anónimo, enviado desde Judá, había caminado durante días para cumplir con una misión que pondría en evidencia tanto la justicia como la misericordia de Dios. Con los pies polvorientos y el corazón encendido por la palabra del Altísimo, llegó justo cuando Jeroboam levantaba el incienso hacia el becerro. Con voz que rasgó el silencio como relámpago que corta la oscuridad, el hombre de Dios no se dirigió al rey, sino al altar mismo. Altar, altar, así dice Jehová: de la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos. Una profecía que atravesó siglos como una flecha y cayó justo en el centro del futuro, mencionando el nombre de un rey que aún no había nacido.
Ante semejante revelación, Jeroboam no se quebró, se endureció. Extendió su mano para ordenar la captura del profeta, pero esa misma mano se secó al instante, volviéndose rígida y sin vida. La multitud que antes lo vitoreaba retrocedió en terror, y el altar se partió como señal inequívoca de que el juicio venía del cielo y no de hombres. El rey, humillado públicamente, clamó por ayuda, ya no como soberano altivo, sino como hombre quebrantado. Suplicó al profeta que intercediera por él, y el profeta, sin rencor, levantó sus manos al cielo. El mismo Dios que había juzgado, ahora sanó. La mano del rey se restauró ante los ojos de todos, mostrando que el Altísimo no se complace en destruir, sino en redimir. Pero aún después del milagro, Jeroboam no cambió de camino. Le ofreció al profeta una recompensa, una cena, un presente. Pero el siervo de Dios había recibido instrucciones claras: no comer, no beber, no regresar por el mismo camino. Y obedeció. Sin embargo, la historia no termina ahí. Un profeta anciano de Betel, que nunca había confrontado el pecado de su ciudad, al escuchar lo que había ocurrido, montó su asno y fue tras el hombre de Dios. Con palabras de aparente autoridad espiritual, lo engañó diciendo que un ángel le había hablado. El profeta más joven, quizá fatigado, quizá confiado, quebrantó la orden de Dios y comió con él. Esa desobediencia, aunque provocada por engaño, le costaría la vida. Un león lo mató en el camino de regreso, y su cuerpo quedó como señal eterna de que obedecer a Dios no es cuestión de conveniencia, sino de vida o muerte. Y así, bajo el mismo sol que había iluminado la rebelión en Betel, y que luego presenció el juicio y la misericordia divina manifestarse en cuestión de minutos, el cuerpo del profeta de Judá yacía inmóvil junto al camino, entre el león que no lo devoró y el asno que no huyó. Una escena congelada por la eternidad, un mensaje visual que ni el pueblo ni las futuras generaciones podrían ignorar, porque el juicio no había caído sobre el rey, ni sobre los idólatras, ni sobre los sacerdotes falsos en ese momento, sino sobre el único hombre que había hablado en nombre de Dios con pureza y verdad. ¿Por qué? Porque la obediencia total es la única moneda aceptable en el reino de los cielos. El león no tocó el asno, el león no despedazó el cuerpo, el asno no huyó despavorido. Todo permanecía en un silencio sagrado, como si la naturaleza misma estuviera rindiendo homenaje a un profeta que había sido fiel, pero no completamente obediente. El viejo profeta que lo engañó llegó hasta allí, y al ver la escena no pudo evitar el llanto, pero ya era tarde. No podía deshacer lo dicho, ni revivir al siervo muerto. El mensaje estaba claro: no basta con haber hablado en nombre del Señor, ni haber hecho señales poderosas, ni haber sido instrumento de milagros y juicio divino. Lo que el cielo demanda es obediencia inquebrantable, aun cuando la orden parezca pequeña, aun cuando la instrucción desafíe nuestra lógica, aun cuando otro profeta afirme tener una palabra distinta. Esta historia no es simplemente un relato del pasado, es un espejo para nuestra generación. Nos recuerda que Dios puede usar a quien Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera, pero que eso no exime a nadie de obedecer cada palabra que sale de su boca. Jeroboam presenció el juicio. Jeroboam experimentó la misericordia, pero su corazón permaneció endurecido. Y el profeta, aunque valiente y ungido, murió porque no prestó atención a una instrucción clara. Uno fue destruido por arrogancia, el otro por desobediencia. Ambos cayeron por ignorar que no hay concesión en la palabra de Dios,
ni ajustes que puedan hacerse sin consecuencias eternas. Hoy, tú y yo no vivimos bajo el reinado de Jeroboam, ni caminamos por las tierras de Betel, pero estamos rodeados de decisiones que revelan si honramos verdaderamente a Dios o si nos rendimos ante los altares de conveniencia, modernidad o falsa espiritualidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado una palabra directa del cielo y la hemos cambiado por lo que otro nos dijo en nombre de Dios? ¿Cuántas veces hemos sido testigos del poder sobrenatural, pero hemos regresado por el mismo camino que Él nos ordenó evitar? El mensaje de esta historia arde como fuego en los corazones sensibles. No es suficiente haber comenzado bien. Hay que terminar en fidelidad. El rey vio un milagro, pero no se volvió del todo. El profeta fue usado poderosamente, pero murió por no obedecer por completo. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Qué haremos con la palabra que ya nos fue dada? Hoy, antes que el sol se oculte sobre tu día, antes que el juicio sorprenda a los que caminan en aparente bendición, recuerda que el Dios de Israel sigue siendo santo, justo y misericordioso. Él sigue manifestándose con poder para salvar, pero también con fuego para purificar. No juegues con lo sagrado. No trivialices lo eterno. No permitas que el cansancio, el engaño piadoso o la lógica humana arruinen la misión que Dios te ha entregado. Obedece, cueste lo que cueste. Y si has caído, como Jeroboam, humíllate antes que sea demasiado tarde. Si esta historia tocó tu corazón y sientes que Dios te está llamando a una obediencia más profunda, suscríbete al canal Propósito de Vida y únete como miembro para apoyar esta misión de despertar espiritual. Aquí compartimos verdades como estas, sin adornos, sin miedo, pero con la esperanza viva de que aún hay tiempo para volver al camino correcto. Recibe enseñanzas profundas, acceso exclusivo a estudios, directos en vivo, comunidad cristiana comprometida y contenido que no encontrarás en otro lugar. No camines solo. Únete hoy y fortalece tu fe como nunca antes. Haz clic aquí para unirte como miembro. Y déjame tu comentario. ¿Te ha hablado Dios hoy a través de esta historia?